tenido éxito con canciones de ese tipo, de un tipo un poco picaresca, ya que te dicen el pícaro del merengue, que no lo había dicho todavía, el pícaro del merengue, Elio Rodríguez. Corría el año 2002 y Carlos Alberto Orihuela Landín, actor, productor, director y realizador, conversaba de una manera agradable y fortuita con el señor Elio Rodríguez, el pícaro del merengue. Esta plática fue grabada para un programa de televisión de aquella época y una copia fue guardada en formato VHS por la madre de Orihuela, en paz descanse, por más de 20 años. Debido a esto, la calidad de dicho material no es la mejor, pero por su valor histórico y sentimental fue digitalizada y es utilizada en este documental. En esta entrega, este material antiguo se mezcla con una entrevista realizada en abril del 2025, 23 años después de la primera, por el mismo realizador, a Eunice Ricard de Rodríguez, viuda de Elio. De la unión de estos dos materiales surge este tributo a alguien que con su picardía y su música puso a bailar y reír a varias generaciones. Esto es por ti y para ti, amigo. Elio, en paz descanse. Era un conjunto de todo lo que no pudo ser de niño. Después lo hizo de grande, ¿no? Igual que lo de los carros. El carro ese le encantaba a ese tipo. Mi amor, Elio tuvo de todo. Ese Mustang lo chocó. Yo sé. Fue pérdida total. Y de ahí le dije no más. Ya, yo recuerdo. Ya ahí le dije no más porque ya no se puede. Pero Elio tuvo Mustang, tuvo el otro también, tuvo BMW, el descapotable. Sí, sí. Él era un niño, era un niño, vaya, ¿qué puedo decirte? De verdad. Vamos para allá adentro si quieres un ratico para que vea un poquito más de mi trabajo. Y esta era una flaca, pero tan flaca que cuando tenía la menstruación se ponía una curita. Buenas tardes, la hora del cranque. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estamos, Celeste? Felicidades por esta canción. ¿Viste qué buena está? Todo muy bien, todo muy bien. Soñar, hay que soñar, con la loto hay que soñar. ¿Qué remedio no nos queda? Elio cada vez que coge 3 me dice, ya estoy llegando, ya en cualquier momento nos sacamos la loto. En un momento, yo me saqué unos números, un ticket. Sí. Así que hasta... Yo me la saqué en la Ay, playa. ¿dónde? Yo me la saqué en la playa y caí preso. No, mentira. No me lo imagino. Cuando Elio empezó, no era la manager de él, pero cuando él empezó con un dúo, Chica and the Man. Pues yo no hacía falta, eran 2 personas nada más. Después un trío y después ya hizo un pequeño grupo de 6 personas. Ya había que llevar una contabilidad, había que decir cómo van vestidos. Entonces él me dijo, Eunice, ¿por qué? Que yo estaba metida en todo, pero por atrás. Entonces él me dijo, ¿por qué no te quedas conmigo haciendo de manager? Y pues hicimos una corporación y esa corporación pues yo hacía los cheques, le decía cómo iban vestidos, cuando había una fiesta que no era nightclub, pues todo, me encargué de todo, de llamarle la atención a los músicos. Hay un nombre que me pusieron muy fuerte, esa gran Aleida Leal, nuestra locutora de muchos años. Cada vez que me veía no me decía Eunice, me decía Cañón, porque me pusieron el nickname de Cañón porque era fuerte. Cuando yo regañaba a un músico, ellos me respetaban. Lo regañaba a Elio, no pasaba nada, pero venía Cañón y había que respetarlo. Pero Eunice también puede decir al respecto algo sobre Calle 8 también. Aquí tenemos a Yuni. Yuni es la esposa de Elio que hace el programa con Elio y que también lo ha apoyado tanto en su carrera y que también siempre está unida a él. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Le doy las gracias por estar aquí en la hora del cranque. La pasamos muy bien, hacemos chistes, pero antes seguimos en Calle 8 los sábados en la madrugada y los sábados en la tarde, pero todos los días de lunes a viernes estamos de 4 a 5, pues llevándole chistes, pasándola bien, con nuestra gente que nos llaman, se llevan premios, y con Elio que hace sus chistecitos, hace sus boberías, sus estupideces, pero yo se las río todo, porque es que yo lo quiero, yo lo amo. Yo trabajaba en el Teatro Martí,
de aquí, no de Cuba, porque de Cuba yo era muy pequeña. Y una de las muchachas trabajaba con Leopoldo Fernández, la compañía de él y Mimical. Y una de las muchachas me dijo, el timbalero, tú le gustas. Y yo le dije, ¿el timbalero? ¿Qué cosa es eso? Porque claro, yo me había criado aquí, para mí eso era nuevo. Y me dice, chica, ¿qué toca, tú sabes, eso, los tambores? Dígole, oh, está bien. Y no dije más nada. Así conocí primero al primo, que también me tiró la miradita, y después vino Helio y empezó a hablar conmigo y me dijo, yo toco de noche en un nightclub, ¿tú quisieras acompañarme? Yo le dije, bueno, está bien, pero lo cómico que fue es que las cosas de Helio, yo tuve que ayudarlo a subir los tambores en el carro, porque él terminó en el Teatro Martí, después hacía la noche en el nightclub, y entonces solo, y me dijo, tú me puedes traer esto, y yo imaginé, yo dije, con este muchacho yo no salgo más, y llevé 50 años de casada. Compren esa pastillita, aquí tienen la receta. Engrasen bien las bisagras y verán los resultados de la pastillita Viagra. Oye, mami, prepárate que en media hora despegamos. Y apúrate que se te va el avión, ¿eh? La familia me contaba, Helio estaba en los Escolapios de Pinal del Río. Él era de La Palma, su pueblo adorado. Eso él me decía que él volaba todos los días en sueño a su pueblo, La Palma. Y recorría todas las calles, se las sabía todas. Estaba en los Escolapios, era muy maldito, era tremendo. Había una anécdota que una profesora que después estaba aquí en los Estados Unidos y que es hermana de unos grandes que tienen una mueblería, ¿no? Y nos reíamos porque él le puso un cohete entre el buró donde ella se sentaba. Y era una mujer muy distinguida, muy fina, vaya, una cosa educada, muy culta. Y dice que dijo una mala palabra. Y ya te podrás imaginar lo que le esperó a él. O sea, eso no fue en los Escolapios, esas eran las clases privadas que él daba para el instituto de allí de Pinal del Río. Ya la había terminado en el Escolapio, acabó también. Pero no, los números míos son de doble sentido todo y me gusta jugar con la imaginación de la gente, que piensa en una cosa. Y tú disfrutas eso más que nadie, porque cada vez que metemos una cadena, eso es un fenómeno. Él quería estudiar medicina y lo mandan para Marianao. Y da la casualidad, para que veas la vida como tiene sus mañas y sus cosas. Yo estudié parte de mis estudios, porque yo estudié en una escuela pública, pero estudié en una escuela privada que se llamaba El Sagrado Corazón de Jesús, que quedaba en el Laguito. Me cuentan, porque yo salí muy temprano de Cuba, que ese maravilloso colegio lo hicieron la Universidad de Medicina, o sea, la parte médica, nada más que se daba allí, en el Laguito. Y eso quedaba a cuadras de mi casa. Una cosa increíble. Y yo no conocía a Helio, o sea, él estuvo cerca de mi barrio y después al cabo de los años es que nos conocemos. Él estaba en esa universidad y les pasa, porque eso fue al principio de la revolución, sería en el año 63, más o menos. Tenían que ser jóvenes comunistas, firmarlo, si no, no podían seguir estudiando. No es como ahora, que es diferente. Era muy fuerte al principio de la revolución. Entonces él lo habló con otro compañero y le dijo, yo me vuelvo para La Palma, y regresa a La Palma. Pero lo que él no esperaba era que al otro día lo citan a la parte, yo no sé mucho de eso porque yo no vivía en Cuba, pero lo citan como a un cuartel donde empiezan a gestionarlo, a hacerle preguntas
a cuestionarlo, es la palabra, a cuestionarlo. Y entonces él se desaparece. Los padres, él no regresó a la casa. Los padres no sabían de él por 7 a 8 meses. Él se lo llevan hacia Oriente. Él iba en una guagua, según me han explicado, iba tirando papelitos que decía, por favor, comunicarse con Helio Rodríguez o Berta Cruz. Este es el teléfono de ellos, en Pinal de Río, La Palma. Por favor, díganle que yo voy como en vuelta de Oriente, hacia Oriente. No sé para dónde me llevan. Oye, qué tristeza y qué dolor. Los padres, al cabo del tiempo, alguien que ese papelito cayó en sus manos, tuvo la valentía y el corazón de decir, voy a mandar esto, porque él mandaba todo, creo que le había puesto la dirección y todo, algo así. Y ahí es que los padres se enteran que él está en un lugar y empiezan a averiguar, y es que surge la dichosa, la malvada, el campo de concentración que se llamó la UMAP, donde cayeron muchos jóvenes que dijeron, o sea, los ponían como lumpe, como que no estudiaban, no trabajaban. Y también cayeron cristianos. Él era bautista. Entonces, los padres al cabo del tiempo pudieron dar con él y fueron, que ahí tienes una foto en la cual vas a ver la primera vez que los padres lo van a ver, la cara de tristeza, flaquito, que él le llevaron hasta la noviecita que él tenía de jovencito, lo pudieron verlo él, al cabo como de los 7 o 8 meses. Estando allí, él hace amistad con un negrito que vivía en Guantánamo. Él y el negrito hacían ejercicio cuando, ¿sabes que había que cortar la caña? Ese era uno de los trabajos que le ponían. El negrito le hablaba de su hermana y le dijo, hacían ejercicio de aguantar la respiración con la idea de tirarse en el mar. Se llevó las patas de rana, se llevó un snorkel que tenía, lo que tenía él de cuando él pescaba langosta, tú sabes, un sport que él tenía. Ok, llega al lugar que el amigo le había dicho, pero cuando él se para al frente de la casa de la hermana de este muchacho, era un comité de defensa. Y él dijo, Dios mío, ¿qué hago? Tocó y le salió ella y le dijo, yo soy amigo de su hermano, aquí hay una carta. Ella se puso, dice, la muchacha se quedó, le dijo, entra, porque se dio cuenta que allí había algo. Y en la carta decía, ayuda a este amigo. Lo escondió debajo de la cama, le dio comida y le dijo, en la noche vamos al puente con un farol, y lo tiró. Él recuerda que él fue suavecito porque estaban las caimaneras con los rifles y la gracia de esos milicianos era tirar y después pescarlo y pasarlo por todo Guantánamo para que vieran que el que trataba de escaparse, eso es lo que iba a suceder. Él me dijo que él se llevó plomo para adentrarse bien hacia el fondo cuando la escuchaba las caimaneras que venían. Llegó un momento que ya él no podía y salía, aunque él decía, aunque me maten. Botó el snorkel también porque hacía burbuja. Y entonces siguió así, nadando y nadando, hasta llegar a la base Guantánamo. Que ahí pidió ayuda, help, y lo entraron rápidamente, lo arrastraron, le dieron toda la ayuda del mundo en la base de Guantánamo. Y llegó un 31 de octubre, día de Halloween. Y al otro día dice que pasó más miedo en el avión que en el mar, porque el mar él estaba acostumbrado, pero cuando lo metieron en aquel avión militar, él y el piloto juntos, dice que se estaba muriendo. Pero así él llegó el 2 de noviembre
Te estoy especificando fechas porque el 2 de noviembre es mi cumpleaños. Y yo no lo conocía. Llegó a Miami, donde el Herald le hicieron entrevistas y hablaron de la huida de un cubano a nado de Guantánamo a La Habana. ¿Cuándo fue que se casaron ustedes? Nos casamos, todo lo de nosotros ha sido en el año 69, 1969. ¿Qué numerito? Eso fue en junio 9 del 1969, Se casan ahí. ¿Y cuándo tienen el hijo? en el 70. Un año después. Sí, según Helio, yo salí embarazada cuando fue el primer hombre a la luna, Armstrong. Armstrong creo que fue. Ajá. Él dice que ahí yo salí embarazada. Él trabajaba en la Eastern. Ya. Y entonces conoció a Armstrong y todo. Y él como todo lo tiraba a juego y todo era, imagínate tú, él llevaba eso muy, muy fijo, tú sabes. Tuvimos un solo hijo, varón como yo quería. ¿Cómo se llama? Mi hijo se llama Erie, o sea, como el lago. Mi familia vivía en Ohio, mis hermanas, y mi hermano vivía en West Virginia, pero todo era ahí, el lago llega hasta West Virginia. Y entonces Helio siempre, tú sabes, le gustaba ese nombre. Y él dijo a la enfermera Eric, pero la enfermera le dijo, ¿Eric o Erie? Y entonces Helio se quedó así, le dijo, no le pongas Eric porque hay unos cigarros que se llaman Eric, con K al final. Pero Erie es lo que yo creo que tú quieres decir porque me hablas del lago de Ohio. Dice, sí, dice, pues es Erie, que es E-R-I-E. Bueno, lo primero que puedo decir de mi papá es que siempre él lleno de amor conmigo. Y yo le doy las gracias a Dios que yo nunca tuve un momento que no creía que mi papá no me amaba, no me quería. Si hay algo en una situación, si hay un momento o una frase inapropiada o un chiste, él lo va a decir. Mi papá siempre era muy, en inglés, humorous. Él siempre buscaba lo interesante, lo cómico, para hacer las personas reírse, para hacer el momento, si es un momento serio, un momento difícil, para hacer el momento más ligero. Bueno, y ahora nos encontramos aquí en este set, es decir, estamos en una cabina de una emisora de radio donde Helio Rodríguez hace otra de sus tantas cosas que hace en su carrera profesional y artística, que es... No. Perdón. No, ¿cómo habla mierda, chico? Pero sí, muchas cosas, y lo que él me dejó a mí, yo creo más fue esa de vivir con pasión y esa determinación, y también el humor. Los amigos me dicen lo mismo a mí, que yo siempre busco el humor en una situación, y algunas veces me he puesto en problemas por eso, pero sí, eso es lo que puedo decir mi papá, muchas cosas, pero lo que me viene a mente así rápidamente es eso. El hijo de ustedes, bueno, hace tiempo que no lo veo, pero recuerdo cuando lo conocí hace mucho, que es el vivo retrato de Helio. Físicamente. Y yo sé, pero quisiera que tú nos contaras la herencia musical que recibió él de su papá. Es drummer, igual que él. O sea, toca la batería, dirige, es dueño de un grupo igual que era Helio. El grupo de él se llama 30 Vice, porque no le quiso poner Trio 5 por Lo de este hombre de aquí. no, y por este muchacho, Sí, por el Pitbull. Pitbull. Y entonces le puso 30 Vice. Actualmente vive en Tennessee. Me dio un nieto maravilloso. Recién, ¿no? Recién, ya después de viejo. Yo le dije, pero niño,
Ya después de viejo me ha dado un nieto que estoy arrebatada con él porque el niño es inteligentísimo, de verdad, y todo el mundo me dice si Helio estuviera vivo, porque Helio adoraba a los niños, tenía locura con sus nietas, locura lo que tenía con sus nietas, y entonces al darle ahora un varón, imagínate, Helio hubiera sido para él algo muy grande. Lo que me hace triste es que tú sabes que él no pudo estar ahora cuando tuve mi hijo. Mi papá adoraba a sus nietas, a la nieta Marissa y a Natalie, que son mis hijas de mi primer matrimonio. Y él fue buen abuelo con ella, es cariñoso, muy cariñoso. Eso es lo de mi papá, siempre fue cariñoso y generoso. Él daba de lo de él. Me hace triste que yo tuve hace 2 años mi hijo, y ¿cómo se llama? Él murió en el 2021. Entonces no pudo conocer a su nieto. Hablamos y decidimos que lo íbamos a llamar. El papá de ella se llamaba Tulio Francisco, mi papá se llama Helio Rodríguez, y ese es el nombre de nuestro hijo, Elliot Francis. Que cuando está pasando algo, cualquier cosa, y ahí está mi hijo. Helio, déjame preguntarle una cosa a Juni. Juni, ¿cuántos años llevan ustedes casados, Juni? Me lo tiene prohibido porque así le sacan la cuenta. Pero ven acá, más o menos, ¿cuántos años tú lo llevas aguantando? Porque yo sé que este hombre no es fácil. Unos 20 y pico de años, más o menos. 20 y pico de años. 20 y pico de años. Oye, acabó. Bueno, Helio empezó desde muy temprano a componer. Cantando boleros se parecía mucho a Cheo Feliciano, que después fuimos grandes amigos, Coco, la esposa de Cheo Feliciano, y Helio y yo. Nos hicimos grandes amigos. Y por ahí empieza a hacer bolero y a hacer salsa. Al principio Helio grabó discos de salsa con un movimiento diferente porque usó drums. O sea, que le dio lo que le llaman el sonido de Miami, porque fue cambiado un poco. Usó drums, usó otro tipo de saxofón. Y ahí él tenía el grupo. Ya él había pasado de dúo, trío a grupo. Chico and the Men. Antes era Chica and the Man, que man es un solo hombre, men varios hombres. Así fue a Las Vegas, a la primera pelea que tuvo el Golden Boy, el mexicano, con el puertorriqueño. Y él pues iba vestido de negro con su sombrero. Bueno, lloró en Las Vegas. Yo estaba en mi programa, en la radio, y me entró llorando porque estaba en la Marquesina, en Las Vegas, fue en el Venetian Hotel, pero estaba lo que era en la calle principal. Después aquí en Miami grabó muchísimos discos, le grabó la Sony, le grabó Velvet, la misma Super Q, Albertico Rodríguez, que fue el que le presenta a Johnny Ventura. Helio empieza a grabar merengues. Gerardo Peña, ese gran productor musical dominicano, le hacía los arreglos a Helio, le puso el pícaro del merengue. ¿Por qué? Porque Helio hacía letras pícaras, nunca llegaba a la grosería, jamás llegaba a la grosería. Recuerdo que salió una novela que se llamaba Chica, y Helio se le ocurre hacerle un merengue a esa novela. Fue un éxito. Él le hizo a Johnny la cirugía. La grabó Sony. Vino una parte en Miami que se cayó la música. Los nightclubs, ya todo era grabado. Ponían una persona adelante, una muchacha cantando, pero todo era grabado. Ya no había el dinero suficiente para pagar una orquesta. Entonces Helio empezó a escribirle a los fonomemecos. Comienza el programa que a usted le gusta, el programa con que usted se divierte, el programa con que usted vacila. Helio empezó con Miguelito y Gilberto
empezó a hacerle cosas, pero íbamos como amigos. Los fonomemecos. Los fonomemecos. Estaban en la radio. Y Helio le hacía cosas a ellos, que las inventaba. Nosotros trabajamos en la radio también, él y yo, y al momento decía, se lo voy a llevar a Miguelito y a Gilberto. Él le daba cosas, y después fue pasando. Los fonomemecos se fueron. Llegan ustedes. Viernes social y comenzó el vacilón de la mañana con Payo y Orihuela dando. Estaba Orihuela. Que soy yo. Y ¿cómo se llama el gordo? Payo. Payo. Y entonces, pues, fue un Hicimos éxito. tantas cosas. Fue un juntos. éxito. Yo estaba viendo el video ese que está saliendo en este documental y recuerdo tantas cosas que hice directamente con él. Fue muy fácil y tuvimos la suerte, gracias a Dios, déjeme tocar madera. Sucedió una cosa que dio pie para que empezáramos duro y fue aquello de la alcaldesa, ¿te acuerdas? Y se formó un brete aquí en Miami con ese lío y nosotros le metimos ahí, pam, tremenda parodia. Todo se descubrió, alcaldesa, todo se descubrió. Entonces, después cuando se iba cayendo, se iban olvidando de lo de la alcaldesa, tuvimos la suerte de la caca en la playa. Uy, le hace mojoncito. Eso mismo. Lucrecia y Panchita, con la comisionada esta también. Y en Miami, me encanta Miami, Ciudad del Sol. Ese número, yo me gusta oírlo. Ya saben. Bueno, señores, es el autor de todas esas canciones que ha dicho. Además es de Como Apesta. En fin, el entierro cubano que a mí me encanta tanto y la gente le gusta tanto. Este es el responsable, señoras y señores, de todos los éxitos, de todos los fracasos y de todas las cosas que nos pasan a nosotros. Es que Helio estaba así y me decía, espérate, no hables ahora. Y era escribiendo. Sí. O sea, le salía el momento. Siempre Helio no era... ¿Qué yo te puedo decir? Helio era un niño. Helio nunca creció. Helio estaba en la bobería. Él jugaba con todos ustedes como si fuera de la misma edad y podía ser el padre de todos ustedes. ¿Entiendes? Pero es que él era así. Se integraba de una manera tan bonita. Y... A Helio Rodríguez, nuestro escritor de las parodias. Helio Rodríguez es el señor responsable y gracias por todo el apoyo. Sí, te digo que de verdad que Helio Rodríguez, aparte de que es tremendo merenguero, es un merenguero picaresco. Bueno, vamos a irnos ahora, vamos a irnos, ¿tú sabes con qué? Con una rumbita esa, tirando merengue. Las que te gustan a ti. ¿Cómo? Helio siempre quiso ser militar, le gustaban mucho las armas. Sí, también compartimos eso. Y tuvimos la suerte de que una nieta la cogieron en el Coast Guard y ella salió de él. Él le enseñaba. Y después ella le enseñaba a él, mira, abuelo, esto, con las ametralladoras esas. Él le encantaba y la niña salió así. Presente. Cuando estábamos en la radio, Helio se le ocurrió hacer un programa. Él se metía, hacía chistes y a la gente le encantaba cuando hacía un chiste. Y ese programa se llamó La Escuelita. Algunos amigos que estaban presos por diferentes cosas, no por matar a nadie ni nada de eso, le dedicó ese programa a esos presos. Y le hizo hasta una parodia, le inventaba los nombres. Todos los presos esperaban esa noche del viernes. Esa escuelita cogió una fama tal. Él le daba consejos a los presos. Helio tenía una chispa, una creatividad, una manera de hacer el programa que aquello era lo más grande de la vida. Y por eso, era en esa época alcalde, Tomás Regalado. Le dieron a Helio un certificado de reconocimiento por ayudar y hacerle la vida más feliz a esos presos y que fueran por el buen camino. Supimos de que Helio tenía una enfermedad degenerativa. En el 2007 fuimos a España y al regresar yo empecé a buscar un neurólogo. El neurólogo
primero dijo que no, que era que él hacía esos movimientos debido al dron que tocó por tanto tiempo, pero lo llevé a la Universidad de Miami y ahí dijeron que era Parkinson. Se retiró a los 65 años de la radio, pero siguió escribiendo, e inclusive escribió para Mega el programa de Alexis Valdés, pero ya no iba allí, ya todo se hacía por Zoom, por grupo. No temblaba tanto porque tomaba muchas pastillas. Eso lo hizo que tuviera otros side effects, efectos secundarios, pero seguía con el mismo humor, seguía con la misma alegría. Se puso muy flaquito, comía muy bien, pero no le nutría lo que comía. Hasta que llegó el día de su muerte en el año 21, febrero 6. En esos días, Raúl Castro dijo en Cuba que él no le perdonaba la vida a aquel que se haya ido por la base de Guantánamo. Que si iba a Cuba a visitar a un familiar, él lo fusilaba. En eso muere Helio. Y esa nieta que yo le hablé, que heredó el amor a las armas y lo que le gustaba a Helio, era lugarteniente de la Guardia Costera. Yo le hablé, la senté y le dije, ¿tú crees que tú puedas llevar los restos de tu abuelo y tirarlos en el mar, en la base de Guantánamo, por donde él entró en el año 1966? Entró a la base de Guantánamo. El día que lo tiró, mi hijo me llamó y me dijo, mami, ya la niña tiró los restos de papi y le hicieron un ritual. Yo estaba en la radio y esa noche dije, Raúl Castro, dijiste que ibas a fusilar a aquel que se haya ido por Guantánamo, pero no contabas con Helio Rodríguez. Helio Rodríguez se te coló en Cuba, en Guantánamo. Está allí en Guantánamo. Búscalo. Gracias, Orihuela, por acordarte, hacer esto a tu amigo, que sé que eran buenos amigos. Recordarlo y hacerme recordar la vida de él, que fue una vida muy linda. Muchas gracias. Bueno, ya estamos terminando y no podíamos cerrarlo sin preguntarle a Helio Rodríguez, nuestro invitado de honor en el día de hoy, cuáles son los planes futuros que tú tienes, cómo se proyecta el trabajo de Helio Rodríguez hacia lo que viene. No sé, tus sueños, tus esperanzas, ¿cuáles son? Bueno, si no me muero de hambre antes, no. Tengo planes de hacer otro CD de la misma onda, un poquito más variado porque ahora ha cambiado más la tonalidad del merengue, el reggaetón y bachata y eso, entonces vamos a ver si variamos, pero seguir en la misma picardía. Me ha ido bien en la picardía y también sobre el problema de la impotencia, aunque yo no soy impotente, pero me ha dado resultado, la gente se fija en eso, es una cosa que llama la atención, igual que los tarros, la impotencia es lo misma cosa, entonces voy a seguir con ese doble sentido y grabando cosas siempre así de que llamen la atención, como la pastilla esta que después de la bombita vino la pastilla, ¿tú sabes? Es lo que vamos a ver ahora. Un viejito que vio la luz, sí, la Viagra, que dijo, por aquí me voy, porque no quería ponerse la bombita, porque le tenía miedo a las operaciones de la pastilla, se suena la pastilla y eso y sale atrás del